La predicación, mis hermanos, durante 4 domingos, y falta una predicación más que tendremos el próximo 31, mis hermanos, cerca de la luz de Jesús en Navidad. Les invito a que lo leamos, mis hermanos, allí en sus lugares, Isaías 9:2. Vamos a leerlo, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, bendito seas por tu luz divina para con nosotros. Gracias porque esta luz se manifestó en Jesucristo, por quien ahora vemos con claridad tu persona. Vemos con claridad quiénes somos nosotros y quién eres tú, mi Señor. Gracias. Alabado seas, mi Dios eterno. A ti la gloria, la honra y todo el honor. Solo a ti, mi Señor eterno. Y Padre, permítenos, mi Señor, adorarte a través de la reflexión en tu palabra. Habla con claridad, mi Dios, a cada uno de nosotros. Permítenos, mi Señor, entender tu palabra y que en nosotros tu palabra fructifique para tu honra y tu gloria. Por favor, mi Señor, ayúdanos en esto. Danos claridad en nuestras mentes para entender tu palabra y que tu palabra se aplique a nosotros. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones acerca de la luz de Cristo, la luz de Jesús en Navidad. Y el título de esta mañana, mis hermanos, de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es: la luz de Jesús me da paz. Así es, mis hermanos. Hemos visto varias características de la luz. Hemos visto, mis hermanos, que el Señor da fortaleza, por ejemplo, mis hermanos. Hemos visto pues algunos aspectos de lo que la luz puede hacer en nosotros. Por ejemplo, nos ayuda en estos días más oscuros y también nos ayuda para vivir. Eso hemos visto los domingos anteriores. Pero en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver precisamente la luz de Jesús nos da paz. Saben, mis hermanos, no sé si han leído algunas veces esta saga de libros, esta serie de libros que se llama Las Crónicas de Narnia, mis hermanos, que escribió un hombre profundamente cristiano, mis hermanos. Él era profundamente cristiano él, mis hermanos, escribió varios de estos libros. Y hay un libro en particular que me gusta muchísimo, mis hermanos. Se llama así el libro, se llama El muchacho, el caballo y el león. Así se llama, mis hermanos, este libro en particular. Y hay una escena en particular, mis hermanos, que lo relata y la tengo guardada, mis hermanos, aquí en mi iPad, y la tengo allí guardada, y cada vez, mis hermanos, me acuerdo y me gusta leerlo. Son 2 o 3 páginas nada más, pero me gusta mucho porque trata acerca de un muchacho, mis hermanos, que cree que ha sido muy desventurado en la vida, que le ha ido muy mal en la vida, mis hermanos, y finalmente él se encuentra en un lugar donde hay mucha niebla espesa, pero empieza a escuchar un sonido, mis hermanos, un sonido y una respiración que va caminando a su lado, y de repente tiene mucha ansiedad, tiene mucho miedo, mis hermanos, y empieza otra vez a decir de sí mismo que es el más desgraciado de todos los seres humanos que existen. Pero, mis hermanos, quien iba caminando allí era el león, que es un tipo de Jesucristo que Luis, mis hermanos, pone allí en la novela hablando acerca de Jesucristo, que es un tipo, un modelo de Jesús, mis hermanos. Pero dice que la niebla se fue disipando poco a poco y llegó una luz, mis hermanos, y se sintió lleno de paz. Tom Sawyer, ¿lo han leído, mis hermanos? Tom Sawyer. Espero que lo hayan leído, mis hermanos. Lo escribió Samuel Clemens. Bueno, ese era el nombre real de Mark Twain, mis hermanos. Mark Twain lo escribió y tiene otro libro que también me gusta mucho, Huckleberry Finn, mis hermanos. Pero Tom Sawyer, mis hermanos, en cierto momento se encuentra en una caverna, en una cueva, donde un
pues hombre malvado lo está persiguiendo a él y a otros dos de sus amigos, a Huckleberry Finn y a una muchacha, los está persiguiendo y se pierden en la cueva. Y están dando vueltas y vueltas, mis hermanos, en esta cueva, hasta que al final encuentran una salida diferente, distinta, mis hermanos, y ven un rayo de luz al fondo, mis hermanos, y eso los llenó de esperanza y también de paz. Y finalmente salieron de esta cueva donde, pues, mis hermanos, se creía que era una cueva donde muchas personas se habían perdido, pero ellos salieron de esta cueva porque vieron un rayo de luz al final y eso quitó toda su ansiedad y les dio mucha, mucha paz. El día de ayer, mis hermanos, que estaba terminando de preparar esta predicación, hice una búsqueda de la palabra paz, mis hermanos, pero la crucé, mis hermanos, con la palabra luz. Y encontré dos versículos que quiero leerles en esta mañana. Se relacionan, mis hermanos, como les he dicho en estas novelas, mis hermanos, se relaciona la luz con la paz de manera muy, muy importante. Por ejemplo, Isaías 45:7, mis hermanos, dice allí este pasaje, que formó la luz y creó las tinieblas. Está hablando de Dios. Yo he subrayado allí las palabras, mis hermanos, que formó la luz. Dice, creó las tinieblas y dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Señor, mis hermanos, da luz y da paz también. Bienestar, como dice el pasaje en algunas versiones de este Isaías 45:7. Y hay otro pasaje, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, Lucas 1:79, mis hermanos, dice allí, hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista, mis hermanos, que habría de venir para preparar el camino del Salvador, es decir, el camino de Jesucristo, mis hermanos, dice allí, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ciertamente, mis hermanos, la luz puede dar paz. Y estos versículos nos hablan acerca de ello. La luz, y aquel que encuentra la luz, encuentra paz. Saben, mis hermanos, los odontólogos utilizan, por ejemplo, cuando no hay contracturas en la mandíbula, y también los ortopedistas utilizan luz láser de determinada longitud de onda, mis hermanos, para quitar el dolor muscular, el dolor en los tendones, mis hermanos. Y cuando las personas empiezan a sentir el efecto de la luz en sus tendones, en sus músculos, mis hermanos, están tranquilos y se llenan de paz y de bienestar. Así es, mis hermanos. Y precisamente de esto quiero hablarles, de la luz de Jesús que puede dar paz. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día es raro encontrar personas que estén completamente en paz, mis hermanos. Saben, hablo con muchas personas todo el tiempo, mis hermanos. Conozco gente activa, conozco gente que está ocupada, conozco también personas que están estresadas y conozco también personas que están profundamente cansadas. Conozco personas que son ambiciosas y tienen grandes sueños. Pero rara vez conozco gente, mis hermanos, que esté totalmente en paz, que estén en paz consigo mismos, que estén en paz con el mundo, que estén en paz con Dios, que literalmente estén caminando en paz. Esto es raro encontrar en las personas, mis hermanos, y es una cualidad poco común. Pero esta precisamente es una de las razones por las cuales celebramos la Navidad. Jesús vino a darnos paz. Aproximadamente, mis hermanos, 700 años antes de la primera Navidad, es decir, de que Jesús naciera, mis hermanos, es decir, estamos a una distancia de 2700 años, nosotros. Isaías, mis hermanos, que era un profeta, predijo, mis hermanos, que el Salvador del mundo vendría. Que vendría, mis hermanos, y le da varios títulos. Estos títulos son los siguientes, mis hermanos. Ustedes los tienen allí en su boletín. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Precisamente está hablando de Jesucristo, mis hermanos, Isaías 700 años antes de que esto sucediera. Así,
Y cuando los ángeles, mis hermanos, estaban anunciando el nacimiento de Jesucristo, nos relatan los evangelios que glorificaban a Dios, cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o para con los hombres de buena voluntad. ¿Qué está sucediendo en estos pasajes, mis hermanos, que les comento? Isaías está anunciando paz. Los ángeles también anuncian paz. Y cuando Jesús, mis hermanos, en su propio ministerio sobre la tierra, también dijo esto, mis hermanos. Dijo allí en Juan, en el capítulo 14, versículo 27, mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Lo he puesto en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Lo que Jesús les está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz diferente, no es como la paz del mundo, mis hermanos. Pero lo importante aquí que Jesús está dando, mis hermanos, o diciendo: les dejo un regalo. Lo que les estoy dando, nadie más se los puede dar. No pueden conseguirlo, mis hermanos. Algunas personas pueden tratar de conseguir paz a través del alcohol, en una botella. Algunos tratan de conseguir paz con pastillas, mis hermanos, para tranquilizar su corazón y poder dormir. No lo puede tampoco tener en una experiencia, mis hermanos, o en un libro. No, la clase de paz que Jesús da, solo Él la puede dar, mis hermanos, solo Jesús. Y lo que está diciendo este pasaje no es como la da el mundo. ¿Cuál es el tipo de paz que el mundo da, mis hermanos? ¿Saben? Es una paz falsa, pero también es frágil, no dura. ¿Saben cuántos tratados de paz se han roto en la historia? Prácticamente todos. Hacen un tratado de paz y luego se rompe. Prácticamente todos los tratados de paz se han roto, mis hermanos. Así es que en esta mañana, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos básicamente en dos cosas, mis hermanos. Que pensemos en la venida del príncipe de paz, de Jesucristo, mis hermanos, que es la luz que puede dar paz, y que a mis hermanos quiero compartirles, mis hermanos, acerca de qué tipo de paz da Jesús, y quiero, mis hermanos, decirles cómo podemos obtener esa paz. En esta mañana, mis hermanos, cantamos Noche de Paz, Noche de Paz. ¿Recuerdan este himno? Lo cantamos, mis hermanos. Bueno, la idea de la Navidad es que tú y yo no solo sea un canto, sino que verdaderamente estemos disfrutando de la paz que solo Jesús puede dar, mis hermanos, solo Jesucristo. Quizás estás llegando a finales de este año 2023, estás llenando y has tenido un año realmente difícil. Quizás algunos de ustedes están cansados por las situaciones que vivieron. Quizás otros están fatigados, agotados, mis hermanos. Quizás algunos están estresados porque ha sido un año muy complicado. Pues, mis hermanos, si tú te encuentras así, pues quiero decirte que has llegado al lugar correcto para que tú puedas tener paz en tu corazón si escuchas perfectamente bien los versículos de esta predicación. Así es que, mis hermanos, en primer lugar, quiero decirles, miren, hay 790 versículos que hablan acerca de la paz en la Biblia. 790, lo busqué en una concordancia electrónica, mis hermanos, conté los versículos, son 790 versículos. No los vamos a ver todos hoy en esta mañana, mis hermanos, pero si tomamos estos 790 versículos y los clasificamos, podemos ver, mis hermanos, que hay tres tipos de paz. Si lo quieren anotar, ahí tienen ustedes un espacio, mis hermanos. ¿Cuáles son? No está en su boletín, pero si lo quieren anotar, y los veremos en un momento. Hay paz espiritual, primero, de esto habla la Biblia. El segundo tipo de paz, de lo que habla la Escritura, mis hermanos, es de paz emocional, paz en nuestras emociones, y finalmente paz relacional, paz en nuestras relaciones. Es decir, paz espiritual, paz emocional, paz relacional, mis hermanos. Y esto tiene que ver con nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Entonces, en primer lugar,
lo que quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos, ¿qué clases de paz me ofrece Jesucristo? ¿Qué clases de paz nos ofrece el Señor a todos nosotros? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, lo que nos ofrece en primer lugar es paz con Dios. Paz con Dios, mis hermanos. La paz que Jesús ofrece es la posibilidad de que tú y yo estemos en paz con Dios. Si lo quieren anotar, ahí tienen estos espacios, mis hermanos. ¿Saben cómo se le llama la paz con Dios? Esa es la clase de paz que les dije hace un momento en primer lugar, paz espiritual. Paz con Dios es paz espiritual. Y esta es la clase de paz más importante porque afecta a todo lo demás. Afecta a todo lo demás, mis hermanos. ¿Saben? Cuando uno tiene una relación, mis hermanos, y esa relación está fuera de control, esa relación está rota, mis hermanos, cuando hay tensión entre el esposo y la esposa, o el novio y la novia, mis hermanos, ¿saben? Nada más parece importar. Todo lo demás pasa a segundo plano, porque lo más importante es esa tensión que existe en la relación, mis hermanos. Y saben, eso roba la paz y nos roba nuestra alegría. Bueno, quiero decirles, tomando este ejemplo, mis hermanos, que nada hace más difícil la vida que estar fuera de sintonía con Dios. Si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios, mis hermanos, entonces todo lo demás va a estar mal. La Biblia dice, mis hermanos, que Jesús vino a restaurar la paz entre nosotros y Dios. Así con claridad lo dice la Biblia. Dice, mis hermanos, esto allí, mis hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, dice el versículo, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense bien, mis hermanos, todo esto procede de Dios. Dice, nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Dios ha puesto el remedio, mis hermanos, para que podamos estar en paz con Dios. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos estar en paz con Dios? Déjenme decirles por qué. Porque si tú y yo seguimos nuestro propio camino, es decir, comenzamos a pensar en nuestro interior, creo que yo sé más que Dios, sé lo que me conviene. Entonces, mis hermanos, seguimos nuestras propias reglas. Y saben, lo que decimos, mis hermanos, en realidad es, yo voy a manejar mi vida como yo quiero fuera de Dios. No voy a hacer lo que Dios dice en su palabra, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y saben, cuando hacemos eso, estamos desobedeciendo a Dios, luchamos contra Dios, ignoramos lo que Dios dice que hagamos. ¿Saben cómo se llama esto? Rebelión. Es un acto de rebeldía. Y eso, mis hermanos, cuando nosotros decidimos seguir nuestro propio camino, lejos de Dios, nos pone en conflicto con Dios. Y no hay paz allí. No hay paz allí. Por eso es que quizás algunos sienten que Dios está a millones de kilómetros cuando tienes una necesidad. Cuando tienes una necesidad, sientes que Dios está lejos. He puesto este ejemplo antes, mis hermanos. ¿Saben? Un creyente que está pendiente de Dios y está en buena relación con Él, está así. Y cuando viene un problema, viene una situación complicada, mis hermanos, ora y experimenta las respuestas de Dios y siente que Dios está así. Pero, mis hermanos, ¿qué sucede? Cuando tú y yo pecamos y decidimos, mis hermanos, seguir nuestras propias reglas, cuando decidimos seguir nuestro propio camino, cuando decidimos, mis hermanos, pues no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. ¿Saben lo que pasa? Cuando viene una crisis, porque van a venir las crisis, cuando viene una dificultad, entonces uno ora y al orar, mis hermanos, uno piensa, es que a Dios no le importa, es que a Dios no le interesa, no experimento de Dios en esta circunstancia crítica, difícil en mi vida. El problema no es de Dios.
El problema es, mis hermanos, cuando decidimos alejarnos de Dios y de Cristo y estamos así, tan separados de Dios, que cuando oramos no lo sientes, no lo experimentas. ¿Saben? Verdaderamente, y debemos darnos cuenta, el deseo de Dios, mis hermanos, no es que vivamos desconectados de Él, sino que vivamos en estrecha comunión con Él, mis hermanos. Esto es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Romanos 5:1, mis hermanos, nos dice allí la Escritura: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado en este pasaje? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Verdaderamente es así. La paz no proviene de lo que tú y yo hagamos. La paz, mis hermanos, con Dios proviene de lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es lo que tú y yo hagamos, es lo que Jesucristo ya hizo, mis hermanos. ¿Sabes? Tú no puedes ser una buena persona para tener paz. No es así, para tener paz con Dios. Uno obtiene paz con Dios a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. De eso se trata la Navidad. Precisamente, mis hermanos, de esto se trata la Navidad. Quiero mostrarles un pasaje más, mis hermanos. Vean ustedes, Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, y lo puedes subrayar, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay muchas religiones en el mundo, mis hermanos, y muchas religiones tienen algo que se llama ofrenda de paz. Tienen algo así. Mis hermanos, por ejemplo, los griegos, los romanos, también los judíos y muchas otras religiones ofrecían ofrendas de paz a Dios. Si ustedes leen el libro de Levítico, mis hermanos, los judíos en el Antiguo Testamento también tenían ofrendas de paz. Ofrecen esto. Pero la Biblia, mis hermanos, ahora en Cristo Jesús, nos dice que no es necesario que hagamos una ofrenda de paz. No es necesario que tú hagas una ofrenda de paz, porque Dios ya lo hizo. Se ofreció a sí mismo en Jesucristo, murió por nosotros en la cruz. Él es nuestra paz. Por eso la Biblia, mis hermanos, leíamos hace rato a Jesucristo. Isaías le llama 700 años antes de que naciera Jesús, le llama príncipe de paz. Príncipe de paz. Es así, mis hermanos. Así es que tú y yo no tenemos que ofrecer ninguna ofrenda de paz a Dios. Simplemente tenemos que aceptar lo que hizo Jesucristo. Se entregó por nosotros a sí mismo para pagar por todos nuestros pecados. Y entonces este es el primer tipo de paz. La paz con Dios. La paz espiritual, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia, mis hermanos, en los evangelios se nos relata que algunos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén con sus presentes para ofrecérselos a Jesús? ¿Recuerdan los presentes? Oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el significado de estas cosas? Podríamos explorarlo, mis hermanos, pero no es el punto. Pero solamente quiero referirme a la mirra. ¿Por qué le darían mirra a un bebé? ¿Por qué le darían mirra a un niño? La mirra, mis hermanos, es una especie aromática que se utilizaba para el embalsamamiento de los cadáveres y que representaba la muerte, entierro. Lo utilizaban en los entierros, en los funerales, mis hermanos. Lo que estaban diciendo los magos, los sabios de Oriente, quizás no se percataban muy bien de este acto, pero lo que estaban diciendo de manera muy simbólica es que ese niño que había nacido también venía a morir con un propósito: para perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos paz con Dios.
Este es el primer tipo de paz, mis hermanos. Es este, pero también hay un segundo tipo de paz. Si lo quieren anotar, mis hermanos, es la paz con uno mismo. La clase de paz que Jesús ofrece, mis hermanos, es que la posibilidad de que tú y yo podemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Saben cómo se le llama este tipo de paz? Ya se los dije, es la segunda paz que les dije, es la paz emocional. La paz emocional, mis hermanos, precisamente. Y es la paz, mis hermanos, que uno sí tiene dentro de uno mismo, mis hermanos. La paz con Dios es cuando hacemos las paces con Él y obtenemos la paz de Dios. Pero cuando obtenemos esa paz con Dios, es entonces, mis hermanos, que podemos estar en paz con nosotros mismos. Primero es la paz con Dios y luego, mis hermanos, podemos estar en paz con nosotros mismos. Es lo que nos hace sentir bien. A pesar de circunstancias complicadas, a pesar de situaciones difíciles, mis hermanos, precisamente es esto. Colosenses 3:15, mis hermanos, si lo quieren leer conmigo, este breve pasaje. Colosenses 3:15, dice allí, mis hermanos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En estos, mis hermanos, fíjense bien lo que dice la paz de Dios primero, mis hermanos, gobierne tu corazón. Saben, mis hermanos, la palabra paz, y muchos de ustedes lo saben, y quizás han empleado esta palabra, mis hermanos, en hebreo la palabra paz es shalom, mis hermanos, y significa más que el fin de las hostilidades, significa más que el fin de una pelea o de un pleito. Lo que esta palabra, mis hermanos, significa es bienestar, significa felicidad, significa armonía, significa serenidad. Tiene todos estos significados. Ya les comenté, mis hermanos, hay 790 versículos en la Escritura que nos hablan acerca de la paz, mis hermanos, de paz. De esto nos habla, mis hermanos. Quiero expresarlo de esta manera. Hay, mis hermanos, paz para cada uno de tus problemas. Hay paz, cualquiera que sea tu problema que tengas, Dios tiene paz para esa circunstancia de vida. Para aquellos que tienen el corazón roto, ¿saben? Dios nos da una paz reconfortante. Para aquellos que tienen un corazón confundido, Él nos guía con su paz. Para aquellos que tenemos un corazón avergonzado, Él nos da una paz que perdona. Y cuando tenemos un corazón preocupado, Él nos da una paz, mis hermanos, que nos permite confiar y estar firmes. ¿Saben? Hay literalmente cientos de tipos de paz que Dios nos ofrece, mis hermanos. Pero cuando tú tienes paz con Dios, obtienes la paz de Él. Y cuando tienes eso, tienes paz en tu corazón. Puedes tener paz en tu corazón. Así es que podríamos decir, mis hermanos, Dios tiene paz para cada problema, cualquiera que sea tu problema. Quizás estás en una situación económica complicada. Bueno, Dios puede darte paz en esa situación. Quizás tienes un problema físico, de salud. Bueno, también hay promesas de esto en la Escritura. Quizás estás preocupado por una situación en tu familia, en tu trabajo o alguna situación te está angustiando y te estás preocupando por una situación. Bueno, hay promesas de paz para esto. ¿Y tienes un problema amargo? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Sabes? Dios puede darte su paz para que gobierne tu corazón, como dice este pasaje. Y esta es la paz, mis hermanos, emocional. Pero hay un tercer tipo de paz, mis hermanos, que les dije hace rato. ¿Recuerdan cuál es? La paz relacional. Y es esto, mis hermanos, es la paz con los demás. Es la paz con los demás. Sí, primero es la paz con Dios, paz con uno mismo y luego la paz con los demás, mis hermanos. Esta es la paz relacional, mis hermanos.
La paz relacional, mis hermanos, saben, estriba, mis hermanos, si hay una situación con ella. Muchas veces no gozamos o no disfrutamos de paz en nuestras relaciones con los demás por una razón. Y quiero decirles, cuanto más tú te alejes de Dios, cuanto tú más te alejes de Dios, más afectará tus relaciones con los demás. En otras palabras, ¿quieres fortalecer tu matrimonio? Acércate a Dios. Porque si tú te acercas a Dios y tu esposo o tu esposa también se acerca a Dios, eso los va a acercar más el uno al otro. Cuando tú estés más fuera de sintonía con Dios, pues déjame decirte que tendrás más problemas de relación con otras personas. ¿Por qué? Cuanto más te alejes de Dios, vas a estar más irritable, más confundido. Cuanto más te alejes de Dios, vas a estar más intolerante, menos paciente serás con tus hijos y con las personas. Así es, mis hermanos. ¿Quieres mejorar tus relaciones con tu familia? ¿Quieres mejorar tus relaciones con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? Acércate más a Dios. Acércate más a Dios. ¿Saben, mis hermanos? El mundo en el que vivimos no se está volviendo más pacífico. No es más pacífico. El mundo cada vez es más conflictivo. Hay más conflictos, mis hermanos. Sucede por todas partes. Ahora mismo en la mañana, mis hermanos, estaba leyendo la noticia acerca de la ciudad de Belén. Mis hermanos, no hay gente. Prácticamente está desierta por la guerra que ahora hay, mis hermanos, en Palestina. Prácticamente está desierta la ciudad de Belén, donde nació Jesús. Hay más conflictos, mis hermanos. ¿Cómo podemos tener unidad en una iglesia? ¿Cómo podemos tener unidad en nuestras familias? ¿Cómo podemos estar unidos con otras personas? ¿Cómo podemos hacerlo si las personas son tan diferentes, son tan distintas, mis hermanos, y hay tantas clases de opiniones? ¿Cómo puedo estar más unido a otras personas? Bueno, la única manera, mis hermanos, es que estemos unidos a Dios. Tengamos paz con Él y entonces Él comenzará a obrar en nuestros corazones, mis hermanos, obrando también en nuestras relaciones. Déjenme mostrarles un par de versículos, mis hermanos. En primer lugar, dice este pasaje de Efesios 2:16, dice allí, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿De qué está hablando? Está hablando de los judíos y de los que no eran judíos. Por eso dice reconciliar con Dios a los dos. ¿Quiénes son esos dos? Los judíos y los no judíos. Y dice, los reconcilia en un solo cuerpo, en una iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que recordar, mis hermanos, que los judíos, para ellos solo había dos tipos de personas. Ellos y todos los demás, a los cuales le llamaban gentiles. Y los despreciaban. Pero ahora, mis hermanos, en una nueva realidad, mis hermanos, en una nueva relación, el apóstol Pablo les escribe esto. Dios los ha reconciliado a ustedes, que eran diferentes tipos de personas, en un solo cuerpo. Y esto por medio de Jesucristo en la cruz, porque allí dio fin a la enemistad entre ustedes. Mis hermanos, te aseguro, si tú tienes al príncipe de paz en tu vida, si verdaderamente lo tienes, ¿sabes qué es lo que va a suceder en tu familia? Lo que va a suceder en tus relaciones, vas a tener paz. Paz relacional. Va a existir esto. Eso es lo que va a existir, mis hermanos. Déjenme mencionarles otro pasaje. Gálatas 3:28, mis hermanos. Dice allí,
¿Podemos leerlo juntos? Si me acompañan mis hermanos, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así es, mis hermanos, así es. ¿Saben? Ahora, mis hermanos, hay muchos movimientos de equidad, de igualdad. En los trabajos se ve esto, mis hermanos. En la política se están estableciendo leyes para la equidad y la igualdad, mis hermanos, en muchos lugares. Pero quiero decirte que esto no es algo nuevo, porque en Cristo Jesús lo que está diciendo este pasaje es que todos somos iguales, iguales, mis hermanos. Todos, si tú tienes una relación en Cristo Jesús, eres igual con otros, mis hermanos. Ahora, precisamente estos pasajes, mis hermanos, nos están hablando acerca de tres tipos de paz que Jesús es capaz de dar, mis hermanos. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, en nuestros corazones, y paz con los demás, paz en las relaciones, mis hermanos. De estos tres tipos de paz, el más importante es la paz con Dios, porque si tienes paz con Dios, puedes tener paz contigo mismo y paz con los demás. Cuando tú te sientes bien contigo mismo porque estás en paz con Dios, déjame decirte, también comenzarás a sentirte bien con los demás en tus relaciones, mis hermanos. Así es que tenemos que hacer esto. ¿Saben, mis hermanos, les gusta tomar café a algunos? O ponche en esta temporada, mis hermanos. ¿Saben? Cuando uno llena una taza, mis hermanos, de líquido y la llena hasta el borde, con el más pequeño movimiento, mis hermanos, se va a derramar. Y así es la vida de muchos. La más ligera, mis hermanos, situación, el más ligero movimiento va a hacer que te derrames y no tengas paz. Pero el Señor, mis hermanos, puede controlar eso en nosotros. Así es que estos tres tipos de paz comienzan con Jesucristo. Solo con Jesucristo, mis hermanos, solo con Él. Ahora, viene este punto. ¿Cómo podemos disfrutar de estos tres tipos de paz? ¿Cómo puedo yo tener la paz con Dios, la paz con los demás y la paz dentro de mí? Bueno, hay tres cosas, mis hermanos, que les invito a hacer. Y esta es la segunda parte de la predicación. ¿Cómo viene, mis hermanos, tú y yo podemos disfrutar de la paz de Dios en Navidad? Hay tres pasos esenciales, mis hermanos. Primer lugar, tú y yo debemos experimentar algo que he llamado, mis hermanos, un momento de claridad, si lo puedes colocar. Debo experimentar un momento de claridad en mi vida, mis hermanos. Debo experimentar esto, un momento de claridad. ¿Qué es esto, mis hermanos? Un momento de claridad. Un momento de claridad es un momento que cambia la vida. Un momento de claridad es un momento en que uno es transformado para siempre, en el cual uno no vuelve a ser el mismo, mis hermanos, porque de repente uno ve las cosas como nunca antes las ha visto. De repente uno ve a Dios, mis hermanos, realmente como Él es. Uno tiene un momento de claridad. ¿Cómo es Dios realmente? De repente, mis hermanos, uno ve a sí mismo, uno se ve a sí mismo como, no como realmente uno piensa que es, sino como uno es en realidad, mis hermanos, verdaderamente así. Es un momento de claridad. Cuando uno dice, lo entiendo ahora, entiendo a Dios, entiendo mi persona, me entiendo a mí. Cuando ves a otras personas como realmente no son, como te dijeron que eran, sino como pensabas que eran, sino como realmente son. Es un momento de claridad. Y empiezas a ver tus problemas, tus circunstancias de vida en un momento de claridad. Y eso que piensas que es un problema, en realidad no lo es. Y toda tu vida has estado luchando con eso. Has estado luchando con estas cosas.
El día de ayer estaba viendo, quizás la han visto mis hermanos, una película que se llama Mente Indomable. ¿La han visto? Me gusta mucho esta película, les recomiendo que la vean mis hermanos, está en Netflix y también está en YouTube. Le ponen Mente Indomable, mis hermanos. ¿De qué trata? Es un chico muy listo, mis hermanos, es una persona, es un genio de matemáticas, pero no de las matemáticas, lee de todo, mis hermanos, y todo se le pega. Pero está trabajando, mis hermanos, él como obrero. Y de repente la universidad, mis hermanos, se dan cuenta que es muy listo y entonces mis hermanos, pues ya lo iban a meter a la cárcel, piden un tiempo para que esté con ellos, un tiempo de terapia también. Y allí, mis hermanos, el terapeuta, ya casi al final de la película, donde él ha estado batallando con muchas cosas, porque había sido un hijo abandonado, había tenido diferentes padres sustitutos, mis hermanos, y nunca había encajado. Le habían pegado, lo habían abandonado y eso tenía problemas de relación con las demás personas. No podía entablar una relación con otra persona. Y el terapeuta le dice, sabes, no es tu culpa. Le empieza a decir. Y le repite otra vez, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Y este muchacho empieza a llorar, mis hermanos, empieza a decirle, detente, no me digas más eso. Y él le vuelve a decir, no es tu culpa, no es tu culpa. Y finalmente se quiebra porque él asumía que había sido su culpa y realmente no era eso su problema. Y tiene un momento de claridad en su vida, donde su vida es transformada. ¿Sabes? Yo creo sinceramente que Dios quiere que tú y yo tengamos un momento de claridad en nuestras vidas, mis hermanos. Alrededor del nacimiento de Jesucristo, mis hermanos, muchas personas tuvieron un momento de claridad. José, por ejemplo, tuvo un momento de claridad en su sueño. De repente Dios le habla en un sueño y dice, ahora lo entiendo bien. Entiendo lo que va a pasar y tiene sentido, porque no tenía sentido para él que María estuviera embarazada. Y seguramente estaba profundamente preocupado, pero ahora tiene un momento de claridad. Los magos también tuvieron un momento de claridad, mis hermanos, en la naturaleza. Estaban mirando las estrellas, pero tuvieron un momento de claridad, mis hermanos, allí en el lugar donde estaban. Y dice, tenemos que seguir esa estrella, tenemos que seguirla. Y tiene un momento de claridad. Cuando leen mis hermanos, por ejemplo, el Salmo 139, David allí, mis hermanos, dice, no entendía. Dice, no entendía, era como un caballo, mis hermanos, dice la Biblia, o como un mulo. No entendía tampoco por qué a los malos les iba bien, según él, y a los buenos les iba mal. ¿Te lo has preguntado? Bueno, David lo dice. Hasta que lo entendí y tiene un momento de claridad. María, mis hermanos, tuvo un momento de claridad cuando entendió la palabra de Dios que le fue hablada a través de un ángel. Tuvo un momento de claridad que transformó su vida y la cambió. Los pastores que estaban allí, mis hermanos, con las ovejas en la noche, tuvieron un momento de claridad cuando vieron un milagro, un portento en el cielo y vieron a los ángeles y dijeron, vamos a ver lo que está sucediendo, vamos a ver lo que está pasando. Tuvieron un momento de claridad en sus vidas. Elizabeth, mis hermanos, la pariente de María, también tuvo un momento de claridad. Y así es, mis hermanos. Debemos tener un momento de claridad en nosotros. ¿Ven este pasaje, mis hermanos? Lo estuvimos repitiendo hace un mes, mis hermanos, este pasaje, Efesios 1:18. Mi oración es, dice el apóstol Pablo, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Es un momento de claridad. Pablo está orando por los efesios para que haya luz en sus corazones,
para que tengan un momento de claridad en su vida. Está orando por esto. Oro para que su corazón se llene de luz, de la luz de Dios, para que puedan ver el futuro, el propósito por el cual Dios les ha llamado. ¿Sabes? Quiero decirles esto, mis queridos hermanos. Dios sabe todo acerca de ti. Dios sabe todo acerca de ti. Y tú y yo casi no sabemos nada sobre Dios. Y lo que necesitamos es un momento de claridad, que entendamos, sí, Señor, ahora lo entiendo, lo veo por primera vez en mi vida, entiendo la circunstancia, entiendo lo que me quieres decir, entiendo esto. Y sabes, hasta que no entiendas esto en tu vida, la circunstancia, hasta que eso no suceda, no tendrás paz en tu vida, no lo tendrás. Todo comienza con un momento de claridad, mis hermanos. ¿Saben qué es lo opuesto a un momento de claridad? La negación. La negación. Mis hermanos, a veces alguien finge que algo no pasa en su vida, tiene un problema y finge que no está sucediendo. Finge uno. Quiero preguntarte, ¿qué finges no saber de ti? ¿Qué estás fingiendo en tu vida de un problema, una situación? ¿Qué finges no saber de tu matrimonio? ¿Qué finges tú acerca de tu trabajo? ¿Conocen, mis hermanos? Esto es de caricatura, cuando alguien barre la casa y mete las cosas debajo de la almohada, de la alfombra, ¿sí? Pues así a veces somos, fingimos, mis hermanos. Y la negación es lo opuesto a la claridad. Pero cuando uno tiene un momento de claridad, mis hermanos, ¿saben? Deja uno de culpar a otras personas por la infelicidad de uno. Es que la otra persona me hizo desgraciada. La otra persona me ha hecho infeliz. ¿Saben? Si lo puedes anotar por allí en algún lugar. Tú eres tan feliz como eliges serlo. Si lo puedes anotar. Tú eres tan feliz como eliges serlo. No puedes culpar de tu infelicidad y de tus desgracias ni a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu compañero de trabajo, lo que te hicieron en la infancia, a tu jefe. Simplemente cuando tienes un momento de claridad, dejas de culpar a otras personas y te das cuenta que tu mayor problema eres tú mismo. Tu mayor problema eres tú, no son las demás personas. Tu mayor problema eres tú. Es la forma en que tú respondes a las cosas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, mis hermanos, en Lucas 11:35. Dice allí, mira pues que la luz que en ti hay no sean tinieblas, no sea oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Asegúrate de que la luz que crees que tienes no sea realmente oscuridad. Él está diciendo que todos, incluido yo mismo, mis hermanos, lo hacemos, tú lo haces, yo también, mis hermanos, tenemos una habilidad asombrosa para engañarnos a nosotros mismos. Nos engañamos, mis hermanos, nos mentimos más a nosotros mismos de lo que le mentimos a los demás. Y lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. Muchas veces pensamos que las cosas son peor de lo que son. Y a veces, mis hermanos, nos decimos que son mejores de lo que son y nos tratamos de engañar. Nos engañamos, mis hermanos. Y este es el problema. Hasta que tú no tengas un momento de claridad con Dios, no comprenderás lo que es sentir paz verdadera. No es así. No podrás tener paz. Así que, mis hermanos, la paz con Dios es la paz que te da Dios en tu corazón después, y eso te da paz con los demás. Es el momento en que te das cuenta que tal vez hay una mejor manera de vivir como lo has hecho hasta ahora. Quizás estás viviendo bien, no lo dudo, pero el problema es este: no es suficientemente bueno y necesitas una vida mejor.
Así es que, mis hermanos, tenemos que debemos experimentar un momento de claridad, un momento de claridad. Presta atención a Dios. Pueden buscar en sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla, pero si lo pueden buscar en sus Biblias. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Si lo pueden buscar allí en sus Biblias, mis hermanos. Isaías 48, 18. Es un pasaje que convendría aprender, mis hermanos. El pasaje que repetimos hace un momento durante el culto es el último pasaje para aprender en este año. Pero este pasaje también conviene aprenderlo. Dice Isaías 48, 18. Dice, si lo quieren leer juntos, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si tan solo, dice el pasaje, si solo hubieras atendido a mis mandamientos. Tienes que comenzar a ser honesto con Dios acerca de tu propia persona, porque hasta que no seas honesto con Dios, déjame decirte, no vas a tener ese momento de claridad. Yo he tenido algunos momentos de claridad en mi vida, mis hermanos. Déjenme relatarles alguna vez lo he relatado y lo quiero relatar ahora. Saben, mis hermanos, yo tenía un problema de envidia. Pensaba que me esforzaba yo en mi trabajo y pensaba que a otras personas les iba mejor que a mí. Pero no tenía paz en mi corazón. Sí, era cristiano, mis hermanos. Pero entonces tuve que ser honesto con Dios y llamar a lo que yo estaba haciendo como pecado, como lo que es pecado. Una mañana, mis hermanos, al pararme temprano antes de irme al trabajo, antes de que bajara mi esposa y también mi hija mayor, Amy, que pues, era pequeña, me arrodillé allí en la sala de la casa, mis hermanos, teníamos una mesita de centro. Y allí le dije a Dios que tenía razón, que estaba teniendo envidia en mi corazón. Y ese fue un momento de claridad para mí. Me puse de acuerdo con Dios en que lo que Él estaba diciendo acerca de mi persona, así era. Y que me perdonara, porque no estaba viendo las cosas como realmente eran. ¿Y saben, mis hermanos, lo que ocurrió? En pocos minutos que estuve allí de oración, el Señor me dio una gran paz en mi corazón. Comencé a disfrutar de esta paz. El Señor me quitó esto. Realmente me sanó de esto cuando me puse de acuerdo con el Señor, y eso cambió y transformó mi vida. He tenido otros momentos de claridad en mi relación con Dios, pero quizás tú es lo que necesitas. Es esto precisamente. Quizás necesitas ir con Dios y decirle de tu ira. Quizás necesitas decirle de tu enojo. Quizás de tu intolerancia o de tu poca paciencia con los demás. Quizás necesitas ir y decirle a Dios de tu infidelidad o de que estás viendo pornografía. Quizás necesitas irle al Señor y tener un momento de claridad y ponerte de acuerdo con Él en que lo que estás haciendo en tu vida no es lo que tú piensas que debe ser. Necesitas este momento de claridad y sabes, si lo haces, Dios te dará su paz, como dice este pasaje. Si hubieras atendido a mis mandamientos, si verdaderamente los hubieras atendido, tu paz sería como un río. Si quieres disfrutar de verdadera paz, una paz como un río, necesitas tener un momento de claridad con el Señor.
Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar. ¿Qué otro paso debemos dar, mis hermanos, para tener paz? Segundo lugar, debemos expresar una actitud de humildad. Debemos expresar esto, una actitud de humildad, mis hermanos. Y es esto lo que conduce a nuestra paz, una actitud de humildad, mis hermanos. Dios, saben, mis hermanos, bendice a las personas humildes. Los bendice. La Biblia dice con claridad aquí en Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así es, mis hermanos. Puedes subrayarlo. Da gracia a los humildes, dice el pasaje. ¿Saben? La gracia es el poder que tú y yo necesitamos para tener paz en nuestras vidas. Dios se opone a los soberbios. Dios está contra los orgullosos, pero da gracia a los humildes, mis hermanos. ¿Saben? Aquí hay un intercambio. Hay un intercambio de actitudes, mis hermanos. Cambiamos nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro orgullo por serenidad. Y esta es una buena oferta. Es algo que debemos hacer. Nuestra vanidad por su serenidad, la serenidad de Dios. Me humillo, te humillas y entonces tenemos paz en nuestro corazón. Cambiamos nuestra ansiedad por su tranquilidad. Eso es lo que sucede, mis hermanos. ¿Saben? Quizás, no sé, algunos tienen 10 años de seguir a Cristo, otros 5, otros más, quizás toda la vida desde niño. Pero saben, mis hermanos, una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar como cristiano es que Dios no se impresiona con mis quejas. Dios no se impresiona con mis lloriqueos, mis hermanos. Dios no se impresiona con eso. Cuando yo me quejo, mis hermanos, me quejo y me quejo, eso no mueve a Dios en manera alguna, en lo absoluto. ¿Saben lo que toca el corazón de Dios? Cuando somos humildes. Cuando con humildad vamos delante de Dios pidiéndole y decimos, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes. No es con mis quejas lo que mueve el corazón de Dios. Es con la humildad, mis hermanos, cuando podemos decirle, Señor, no puedo más. Necesito tu ayuda. Con humildad, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando decimos y vamos con Dios y oramos, Señor, necesito tu ayuda. Abre las puertas de bendición a mi vida y saben, Dios derrama su gracia, su misericordia y su paz. Es esto, mis hermanos. Si estás estresado, estás preocupado, el mejor antídoto para ello es que tú tengas una actitud de humildad. Es esto, mis hermanos. Dice la Escritura, Isaías 26:12. Dice, ¿lo pueden leer, mis hermanos? Juntos vamos a leerlo. Dice, Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto que está en este versículo a Dios? ¿O alguna vez se lo has dicho? ¿Alguna vez le has dicho en un momento de profunda sinceridad y humildad a Dios? Le has dicho, Señor, vengo delante de ti y admito que todo lo que soy y todo lo que tengo se debe a ti. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Se lo has dicho al Señor? ¿Sabes? Tú y yo no estaríamos respirando el siguiente segundo, mis hermanos, si no fuera por Dios. No habría sangre corriendo por nuestras arterias y venas y nuestro corazón no estaría latiendo si no fuera por Dios. La única razón por la cual tú estás sentado en esa silla ahora mismo es porque Dios te hizo para amarte y por la gracia de Dios estás allí. Si Dios no hubiera querido amarte a ti o a mí, ¿sabes? Nunca hubiéramos existido. Nunca. Fuimos creados por Dios y para Dios.
y fuimos creados para ser amados por Dios. Esa es la única razón por la cual tú y yo estamos vivos. Y Dios desea que aprendamos a amarlo también. ¿Por qué no venir delante de Dios con humildad y decirle, Señor, mira, admito que todo lo que soy y todo lo que tengo realmente viene de tu parte? ¿Por qué no decírselo? Tú creaste todo, el universo. Me das tu sol, me das tu lluvia, me das un techo, me das el alimento. Y decírselo con humildad. ¿Saben? ¿Han visto árboles frutales, mis hermanos? Seguro. ¿Pero han visto árboles frutales rotos, desgajados? ¿Y saben? Un árbol desgajado, roto, ¿saben lo maravilloso de esto? Es que todavía da fruto. Todavía da fruto un árbol desgajado. Recuerda estas palabras, quiero decirte esto. En el jardín de la gracia de Dios, incluso los árboles rotos dan fruto. Quizás has pasado por alguna circunstancia complicada o difícil. Bueno, recuerda que por la gracia de Dios todavía puedes dar fruto. Quiero decirles esto, mis hermanos. Todos estamos rotos. Todos. Estamos rotos, quebrantados por el pecado. Pero también, mis hermanos, somos profundamente amados a pesar de nuestros muchos defectos. ¿Saben, mis hermanos? El pecado nos quebranta a todos, nos rompe a todos, pero somos profundamente amados. Y cuando nos acercamos a Dios en un momento de claridad y con humildad, mis hermanos, el Señor da de su paz. ¿Recuerdan? Hay una canción de los Bee Gees, mis hermanos, que escribieron en la década de los 70s, quizás un poco antes. Dice, ¿cómo enmendar o reparar un corazón roto? Así se traduce en el español. Dice, ¿cómo puedes reparar un corazón roto? Así dice esta canción. Y lo cantan varias veces, pero nunca dan la respuesta. Lo cantan, pero no lo dicen. ¿Cómo reparar un corazón roto? Bueno, si tu corazón está roto, y quizás a lo largo de este año tu corazón ha estado roto, bueno, quiero decirte que este versículo es para ti. Dice el pasaje, el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, es decir, a los que tienen el corazón roto, y salva a los abatidos de espíritu. Y cuando tú vas así con el Señor, con humildad, le dices lo que te tienes, lo que te pasa, lo que te está sucediendo, ¿sabes? Esa desesperación, esa desesperanza que puedes tener en tu corazón puede ser sustituida por una increíble sensación de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice aquí en Filipenses. ¿Cuál es esa paz? La paz que Dios da. Dice Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, tu necesidad, pero exprésasela con humildad y dale las gracias. Y entonces experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Su paz sobrenatural, que supera todo entendimiento, como dice la versión de Reina Valera de 1960. La paz de Dios entonces cuidará, llenará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Así es que tenemos que hacer esto, mis hermanos. ¿Qué podemos hacer para tener el camino de la paz? Dos cosas les he dicho, mis hermanos. Primero, un momento de claridad, y segundo, necesitas humildad. Pero ahora, tú y yo necesitamos algo más y debemos esperar que el Señor Jesucristo nos ayude. Es esto, mis hermanos.
es tener fe, esperar que el Señor haga lo que tú has pedido en tu vida. Y esto es un acto de fe, mis hermanos, es un acto de fe. ¿Saben? Jesús, el príncipe de paz, vino a dar paz a la tierra, a los hombres de buena voluntad. Y también dijo el Señor, les dejo mi paz, no como el mundo la da, les doy otra clase diferente de paz. Pues precisamente esto es lo que dice, mis hermanos, Mateo 11, 28 y 29. Dice el pasaje que luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y les voy a dar descanso. Pongan su yugo, mi yugo sobre ustedes. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y entonces encontrarán descanso para sus almas. ¿Saben, mis hermanos? Muchas personas piensan que si se acercan a Jesús va a ser más reglas, que no van a disfrutar de la vida, que la felicidad se va a cambiar, que no es así, mis hermanos. La verdad es que el Señor lo que está ofreciendo en esta gran invitación de la Escritura es, ven, acude a mí. Y si lo haces, entonces encontrarás paz, descanso para tu alma, descanso para tu alma. ¿Saben, mis hermanos? Esto es lo que tenemos que hacer. Acudir al Señor esperando su ayuda. Acudir al Señor esperando que nos ayude dentro de nosotros, mis hermanos. Queremos en nuestra cultura obtener, mis hermanos, muchas cosas en muchos lugares, con las personas, de lo que el dinero puede hacer, de lo que el trabajo puede hacer. Pero muchas personas están vacías en su interior porque no han encontrado el verdadero descanso que Jesucristo ofrece. Así es que hay que acudir a Cristo. Quiero decirles finalmente, mis hermanos, hay 3 decisiones que hay que tomar en Navidad para que Jesucristo cambie la vida y dé paz. Son 3 decisiones, si las pueden anotar, mis hermanos, son 3 pasos finales. Primero, ven a Jesús. Ven a Jesús, no lo dejes, ven a Jesús. Si quieres tener paz en tu corazón, ven a Jesús, ven a Jesús. Y sabes, esto no es solo una cosa de una sola vez. Es una cosa de ir momento a momento, todos los días, todos los días. La vida cristiana, mis hermanos, no se basa en un momento en el pasado, cuando uno toma una decisión por Cristo y así se sostiene uno por toda la vida. No. La vida cristiana consiste en acudir a Jesús día a día, todos los días, momento a momento, mis hermanos. Quiero decirte esto, la respuesta para tu paz es una persona. No es un plan, no es una píldora, es una persona y es Jesucristo. Tienes que acudir a Él. Segundo lugar, debes tener compañerismo con Jesús. Esta es la decisión que debes tomar si quieres tener paz. Tienes que poner su yugo sobre ti. Eso es lo que nos dice el pasaje de la gran invitación de Mateo 11. Ven, ven y pon mi yugo sobre ti. Saben, mis hermanos, el yugo era un trozo de madera que se ponía y todavía se pone para unir 2 vacas, mis hermanos, para tirar el arado. Eso se llama yugo. No puede unir 2 vacas, 2 caballos para tirar el carro, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito del yugo? Bueno, facilitar la carga compartiéndola, para que no solo un animal la lleve, sino los 2. Si uno solo le coloca el yugo a un animal, el otro animal está allí, puede estar caminando al lado, pero no lleva la carga, solo la va a llevar uno, mis hermanos. ¿Saben qué es un yugo? Es un símbolo de asociación. Por eso cuando le dicen uno el yugo matrimonial,
¿Qué es lo que está diciendo? Es la asociación entre dos personas. ¿Y qué es lo que nos dice este pasaje de Mateo 11? Que no tiene la intención Dios de que tú lleves solo la carga. Por eso dice, pongan mi yugo sobre ustedes. Si estás cansado todo el tiempo es porque tú has estado llevando la carga nada más tú. Pero lo que Jesús dice, pon tu yugo, mi yugo sobre ti, únete conmigo en una asociación. Así es que, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer. Por cierto, ¿piensas que eres fuerte? Quiero decirte que no. El Señor tiene una espalda más fuerte que la tuya y la mía para llevar todas las cargas. Así es que podemos hacerlo. Conéctate al Señor y toma el yugo. Finalmente, mis hermanos, la tercera decisión que está en este versículo es esta. Tengo que dejar que Jesús me cambie. Necesitamos aprender esto de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está la cosa. Tenemos que dejar que Jesucristo nos cambie. Tú puedes tratar con todas tus fuerzas, pero estás batallando porque quieres vivir como quieres seguir viviendo y no sujetarte a los mandamientos de Dios, no sujetarte a lo que Dios dice, someterte a Él. Mis hermanos, ¿sabes? Tenemos que hacer esto. ¿Cuáles son las dos principales causas de ansiedad en la vida? ¿Sabes cuáles son? Uno es la arrogancia y otra es la agresión, la irritabilidad. Quizás por eso es que no tienes en tu corazón paz. ¿Qué es la agresión y la irritación? Es que no queremos esperar por nada, lo queremos ahora. Si alguien me molesta, mis hermanos, inmediatamente contestamos. Así es. ¿Y qué es la arrogancia, mis hermanos? Es lo opuesto a la humildad. Es así. Así es que, mis hermanos, tenemos que ir con el Señor. Son tres decisiones. Quiero finalizar, mis hermanos, leyéndoles este pasaje. Isaías 26:3. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Isaías 26:3. Lo tienen en su boletín y en la pantalla. Dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. ¿Qué es esto? Cuando estás cansado, cuando estás estresado, cuando estás en una dificultad, ¿en qué piensas? ¿Piensas en Dios? ¿O piensas en el problema? ¿Cómo resolverlo? ¿Piensas en Dios? Cuando ves el año que entra, que va a venir el año que entra, ¿en qué estás pensando? Voy a tener otro año difícil, voy a tener otro año miserable. ¿En qué piensas? Cuando tienes una dificultad, finges que no está pasando y tratas de engañarte. Saben, mis hermanos, nuestro pensamiento debe ir hacia Dios y confiar en Él. Si quieres tener verdadera paz, tu mente, nuestra mente, mis hermanos, debe estar siempre enfocada en el Señor y poner en Él nuestra confianza. Si quieres tener paz. Así es que, mis hermanos, ¿cómo podemos tener la paz de Dios? ¿Cómo podemos tenerlo? Parece de que va a temblar, pero no es así, ¿no? El otro día me confundí, mis hermanos, en el carro de la basura y le dije a mi esposa, está temblando. ¿No? ¿Saben, mis hermanos? Si quieres tener la paz de Dios, debes tener un momento de claridad. Debes tener una actitud humilde donde dices, Señor, necesito tu ayuda, y luego tener un momento de dependencia donde dices, vengo a ti, Señor, y quiero que me cambies. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para tener la paz de Dios en tu corazón y tomarás estas decisiones? Que el Señor nos ayude en ello, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor,
Gracias, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fiel cuidado. A ti la honra y la gloria. Señor, llena de tu paz cada corazón. Que cada uno de nosotros, mi Señor, rebose de tu paz. Mi Señor, acude a la necesidad de cada uno. Tú sabes bien lo que cada uno necesita, pero también, Señor, sabes nuestros problemas. Sabes lo que nos pasa. Mi Señor, quiero poner a mis hermanos en tus benditas manos. Te pido por cada uno. Cada familia llena de tu paz, cada corazón lleno de tu paz. Por favor, Señor, hazlo así. Hazlo así con esta tu iglesia. Mira, mi Señor, te lo estoy pidiendo en Jesucristo, el príncipe de paz, que vino a traer paz contigo, pero que también puede darnos paz en nuestro interior y paz con los demás. Actúa, mi Señor. Tanto te necesitamos. Tanto necesitamos de ti, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, mi Señor. Si alguien necesita esto, de tu paz abundante, por favor, dala, mi Señor. Por favor. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo en nosotros y en esta tu iglesia. Gracias por lo que haces en cada uno y en cada familia. Pero gracias sobre todo por Cristo Jesús, que nos vino a dar paz contigo. Gracias. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos.